Por la calle de una pequeña ciudad de provincias caminaba tristemente una niña. Parecía tener 5 o 6 años, aunque en realidad tenía casi 8. Se debió a su inusual delgadez y baja estatura. Su ropa, que claramente no le quedaba bien, se sumaba a la impresión ya que colgaba de ella como un saco. Su nombre era Rosa. Se podría pensar que era huérfana, pero eso sería falso. Era solo que una desgracia le había sucedido a su familia. Vivía con su madre, quien tenía que hacer malabarismos entre el trabajo y la crianza del niño para de alguna manera proporcionar comida y ropa tanto para ella como para Rosa. Estuvo todo el día en el mercado al aire libre, vendiendo diversos productos. Le pagaban por horas, por lo que trabajaba sin fines de semana y en cualquier clima, lluvia, de la cual el andrajoso dosel no podía protegerla completamente, y vientos helados. No es de extrañar que se enfermara con ese tipo de trabajo, pero no estaba oficialmente empleada, por lo que nadie pagaría su baja por enfermedad. Así, permaneció detrás del mostrador, ya sufriendo un fuerte resfriado, hasta que las cosas empeoraron. En la clínica dijeron que tenía neumonía y que necesitaba ser hospitalizada. ¿Pero con quién dejaré a mi hija? No, no puedo ir al hospital, suplicó. Bueno, no puedo obligarte, dijo el médico, pero como mínimo se recomienda reposo estricto en cama. Y aquí tienes una lista de medicamentos que debes tomar. La lista resultó ser extensa y ella simplemente no podía permitirse el lujo de comprar la mayoría de los medicamentos recetados. No podía contar con ninguna ayuda. Sus desafortunados padres habían fallecido hacía muchos años a causa del alcoholismo y ella no tenía marido, ni lo había tenido nunca. El padre de Rosa había abandonado a su madre en cuanto supo que estaba embarazada, por lo que ella tuvo que hacerlo todo ella misma. Su hija trató de ayudar en todo lo que pudo, aplicándole compresas y comprando los medicamentos que estaban a su alcance en la lista. Sin embargo, resultaron ser solo remedios de apoyo y no tuvieron ningún efecto. La fiebre seguía subiendo y no podían bajarla. En algunos momentos, la madre empezaba a entrar en un estado de semidelirante. Al principio, Rosa esperaba que su madre mejorara con el tiempo. Con un resfriado suele ser así, al principio todo va de mal en peor, pero luego llegas a un cierto punto y poco a poco empiezas a recuperarte. Pero resultó que este no fue el caso. La enfermedad había progresado hasta alcanzar una forma grave que no podía transmitirse por sí sola. Y así Rosa caminó por la calle, sin entender muy bien por qué. Tal vez esperaba conseguir algo de comida, aunque fuera un poquito. Lo ideal es pollo. Había oído que el caldo de pollo ayuda con el resfriado. Por supuesto, no sustituiría los costosos medicamentos, pero tal vez al menos podría aliviar un poco la condición de su madre. En cuanto a obtener los medicamentos ellos mismos, la niña no podía atreverse a tener esperanzas. No puedes simplemente ir a la farmacia y decir que tu madre se está muriendo y no tienes dinero para las medicinas. Esa imagen estaba ante sus ojos. Se paró frente al mostrador de la farmacia y, con voz llorosa, suplicó: «Señora, deme estos medicamentos y le traeré el dinero más tarde, cuando mi madre se recupere y pueda ganárselos». Habiendo imaginado la reacción de la señora ante tal declaración, Rosa se rió entre dientes con tristeza. Se le ocurrió que podría intentar ganar algo de dinero ella misma, pero ¿cómo? Ella no tenía idea. Después de todo, nadie contrata a niños, especialmente a niños tan pequeños como el de ella. Bueno, robar estaba definitivamente fuera de discusión. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un extraño brillo que llamó su atención en el contenedor de basura más cercano. Al acercarse, se dio cuenta de que el brillo provenía de una tarjeta bancaria que estaba encima de toda la basura. Rosa lo recuperó y lo examinó de cerca. Adjunto a la tarjeta había un pequeño trozo de papel con 4 números cuidadosamente escritos. Debe ser el código PIN. La mamá de Rosa también tenía una tarjeta bancaria, aunque casi nunca tenía dinero. A veces su mamá le enviaba la tarjeta para comprar comida o retirar un poco de efectivo del cajero automático más cercano, por lo que la niña sabía muy bien cómo manejar esas cosas. Bueno, si está en la basura, se dijo Rosa, entonces debe haber sido tirado. Y si lo tiran, es poco probable que alguien lo necesite.
Con eso en mente, se dirigió hacia el cajero automático más cercano, sin tener muchas esperanzas de que hubiera dinero en la tarjeta. ¿Quién tiraría una tarjeta con dinero? Bueno, si hubiera alguno, sería útil. Podría comprarle medicinas a su mamá o al menos algo de pollo para hacer sopa. Por supuesto, surgieron dudas sobre la rectitud de sus acciones. ¿Qué pasa si la tarjeta terminó en la basura por error? Por otro lado, si alguien podía tirar dinero accidentalmente, significaba que no lo necesitaba tanto como ella. Y su situación era desesperada. Si su madre no recibía ayuda pronto, podría incluso morir. Con este pensamiento, las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa y aceleró el paso. Al llegar al cajero automático, la niña primero comprobó el saldo de la tarjeta. Cuando vio la cantidad que se mostraba en la pantalla, sus ojos se abrieron con asombro. Hasta ese momento, ni siquiera podía imaginar que una sola persona pudiera tener tanto dinero. Según sus cálculos, la suma que vio sería suficiente para ella y su madre durante casi toda la vida. Todas sus dudas desaparecieron de inmediato. Una persona con tal riqueza no sufriría mucho si ella tomara un poco de dinero para la medicina de su madre. Rosa no tenía intención de retirar una gran suma de dinero. Al salir de la sucursal del banco, se dirigió inmediatamente a la farmacia más cercana. Compró todos los medicamentos necesarios para su mamá. Su estimación fue acertada, ya que apenas quedaba dinero. Rosa, cuyos pensamientos todavía estaban ocupados con la curativa sopa de pollo, decidió ir al supermercado y ver si podía comprar algo con el resto del dinero. Al salir de la farmacia se topó con una mujer que, aunque no era joven, parecía bastante acomodada. La mujer la miró atentamente, con una expresión que Rosa no lograba entender del todo, y luego inesperadamente le preguntó: «Niña, ¿sacaste dinero del cajero automático que hay cerca?» Rosa sintió un temblor. Ella entendió que esta mujer era la dueña de la tarjeta, y ahora lo más probable es que la acusarían de robo, la arrastrarían a la policía y la niña no tendría tiempo de llevarle medicinas a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. «La tomé», confesó honestamente, «pero encontré esta tarjeta en la basura, así que pensé que ya nadie la necesitaba». «Tienes que entenderme, realmente necesitamos el dinero. Mi madre está enferma y no tenemos manera de para comprarle la medicina». Bueno, cálmate», dijo la mujer suavemente. «Sé que no robaste nada. Fue mi limpiadora quien accidentalmente tiró la tarjeta. Tenemos una oficina cerca, y así fue como terminó en la basura. Además, sé cuánto dinero había en la tarjeta, y tomaste solo un poco. Y no lo tomaste para ti, sino para ayudar a alguien cercano a ti». Rosa no podía calmarse. Siguió disculpándose incoherentemente y murmurando sobre la enfermedad de su madre. Mostró la bolsa de medicinas y el recibo como prueba de que había gastado el dinero exactamente como dijo. Finalmente, después de unos minutos, logró sofocar el torrente de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó la mujer. «Rosa», casi susurró la niña. «Soy Sabina. Fue un placer conocerte. Sabes, Rosa, vamos a comprar más vitaminas y algo de comida para tu mamá para que se sienta mejor. Considéralo una recompensa por tu descubrimiento». Y juntos compraron vitaminas y fueron al supermercado. La mujer llenó una canasta entera con frutas, verduras, leche y, para deleite de Rosa, un ansiado pollo. Ahora definitivamente podría prepararle un excelente caldo a su mamá. A los 7 años ya era bastante hábil en la cocina. Sabina ayudó a Rosa a llevar la compra a casa. Ella no entró y dejó todo en el pasillo. La niña invitó a su Salvador a pasar, al menos a tomar una taza de café, pero ella declinó cortésmente. «Recientemente tuve un resfriado», explicó, «así que es mejor para mí no estar cerca de personas enfermas en este momento. Además, tu mamá claramente tiene cosas más importantes en las que pensar. Toma mi número de teléfono, por si acaso». Agradeciendo la amabilidad de la mujer, Rosa le dio a su madre una dosis de medicina y comenzó a preparar el caldo. El estado de su madre la preocupaba mucho. El estado de semidelirio parecía casi constante. La niña temía que la ayuda llegara demasiado tarde.
Pasaron 2 días. El estado de la mujer no hizo más que empeorar. Rosa no podía alimentarla ni conseguir que tomara el medicamento. Al final, perdió completamente el contacto con la realidad y Rosa decidió llamar a una ambulancia. Mamá fue llevada al hospital y se negó a dejar entrar a la niña con ella a pesar de todas las súplicas. Sin saber qué hacer a continuación, la niña marcó el número de Sabina y le explicó la situación con voz temblorosa. Perdón por molestarte. Mamá empeoró. La llevaron al hospital y no me dejan entrar. Ni siquiera sé qué hacer. Lo siento. Simplemente no tengo a nadie más a quien recurrir, explicó la niña. No te preocupes, Rosa, respondió Sabina suavemente. Iré a verte de inmediato y resolveremos todo. Y efectivamente, llegó en apenas media hora. He estado pensando, Rosa, comenzó casi desde la puerta. Si quieres, puedes quedarte con nosotros por ahora. Tenemos mucho espacio en la casa y mi esposo no se opondrá. ¿Te dijeron los médicos a qué hospital llevaron a tu mamá al menos? Rosa simplemente asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Está bien, iré allí por ahora, hablaré con los médicos y tal vez haya algo más que podamos hacer para ayudarla. No te preocupes, todo estará bien. Rosa aceptó quedarse con Sabina y, sin perder tiempo, se dirigieron a su casa. Al final resultó que, no lejos del barrio con sus sombríos edificios idénticos de 5 pisos, había un mundo completamente diferente. Llegaron a un sector privado donde varias calles estaban llenas de lujosas mansiones, y fue en una de estas mansiones donde vivió el salvador de Rosa. Confiando a la niña al cuidado de su marido, que casualmente tenía un día libre, Sabina fue directamente al hospital a ver a la madre de Rosa. Al llegar a la clínica, primero se dirigió al área de recepción. Hola, dijo. Hace un par de horas se suponía que iban a traer a Ida Vargas aquí. ¿Y quién eres tú para ella?, preguntó perezosamente la joven sentada en el mostrador de registro. Su madre, mintió Sabina sin pestañear. Si había algo que había aprendido en sus más de 50 años de vida, era que nadie en el hospital hablaría con alguien que no tuviera ninguna relación con el paciente, pero tampoco se esforzaría en verificar el grado de parentesco declarado. La chica del escritorio empezó a escribir algo en el teclado de su computadora y luego miró a Sabina. Está en estado crítico. Actualmente no se permiten visitas. ¿Puedo hablar con su médico tratante? Por supuesto, segundo piso, oficina 23. Estás de suerte, ahora es horario de visita. Al ingresar al consultorio designado, Sabina sostuvo una conversación con el médico. La conversación fue bastante breve y estrictamente orientada a los negocios. Sabina indicó que tenía fondos suficientes y solicitó que transfirieran a Ida a una habitación separada. Además, expresó su disposición a no escatimar gastos en medicamentos y métodos de tratamiento. Cubriré todo lo que no esté cubierto por la asistencia sanitaria gratuita, afirmó. Independientemente del monto, simplemente haz lo necesario y envíame la factura. Eso era todo lo que podía hacer por la enferma en ese momento. Por lo tanto, considerando cumplida su misión, se fue a casa. Por supuesto, confiaba en su marido, pero aún así quería asegurarse personalmente de cómo estaba la niña. Después de todo, necesitaba cuidados y apoyo que solo una mujer, idealmente una madre, podía brindarle. Por supuesto, Rosa no podía darse el lujo de elegir en esta situación. Encontró a Rosa en un estado bastante deprimido. El lujoso entorno de la casa en la que terminó no la impresionó. Ni siquiera el hecho de que le asignaran una habitación separada, algo con lo que sueñan muchos niños de familias menos acomodadas, pudo levantarle el ánimo. Se sentó en la cama, colgando una pierna y moviéndola nerviosamente. Tan pronto como Sabina entró en la habitación, la niña inmediatamente se acercó a ella. ¿Qué pasa con mamá?, preguntó con dificultad. Los médicos se están ocupando actualmente de su tratamiento. Tu mamá está pasando por un momento difícil, como has visto, pero su vida no corre peligro. Eso fue en parte mentira. Con una neumonía tan avanzada, no podía haber certeza de que el cuerpo fuera capaz de hacer frente a la enfermedad, incluso con el tratamiento adecuado.
Pero no podía decirle a una niña de 7 años que su amada madre estaba al borde de la vida o la muerte, lista para cruzarlo en cualquier momento. Pasaron 3 días de intensa anticipación. Aunque Rosa creyó en las palabras de la mujer, todavía no podía encontrar paz en su ansiedad. Al final, el hospital les informó que la crisis había pasado y que ya no había ningún peligro para la vida del paciente. Por supuesto, todavía quedaría un largo tratamiento por delante, pero ahora se puede afirmar con seguridad que tendrá éxito. Gracias a los esfuerzos de Sabina, la madre de Rosa se recuperó bastante rápido. A los pocos días su estado mejoró hasta tal punto que a Sabina se le permitió visitarla. Rosa también quiso ir, pero la mujer la convenció de que sería mejor esperar la recuperación total de su madre. En realidad, no estaba segura de si la conversación era adecuada para que la escuchara un niño pequeño. Ida, hola, mi nombre es Sabina, y por extraño que parezca, quiero advertirles de inmediato que al personal del hospital, soy su madre, tuve que recurrir a este truco, de lo contrario, nadie me hablaría. Entonces, pagaste por mi tratamiento, respondió Ida. Te estoy muy agradecido, pero, sinceramente, no lo entiendo del todo. No deberías agradecerme a mí, sonrió Sabina, sino a tu maravillosa hija. Ella está realmente preocupada por ti. No te preocupes, ahora se quedará conmigo y se encuentra bien. La mujer contó brevemente la historia de cómo conoció a Rosa, gracias a una tarjeta bancaria perdida. Ni siquiera sé cómo agradecerte por todo, murmuró Ida. No tengo nada que ofrecerte, y el dinero que gastaste en mí parece que no podré devolverlo en toda mi vida. Tengo dinero más que suficiente, respondió Sabina. Tú y Rosa de alguna manera me atrajeron. Por eso quería ayudarte, no solo por lástima, aunque eso es ciertamente parte de ello. Esto es lo que, dime cómo terminaste en una situación tan desagradable, y lo intentaremos. Para descubrir cómo evitar que esto vuelva a suceder. La mayor gratitud para mí sería si usted y su hija estuvieran en un ambiente cálido, bien alimentado y seguro. ¿Cómo terminé aquí? Es una historia típica, suspiró Ida. En lugar de estudiar bien y conseguir una profesión, me enamoré del padre de Rosa. Fue justo después de la escuela. No fui a la universidad. Pensé, bueno, no es gran cosa. Ahora conseguiré un trabajo. Luego quedé embarazada y el chico inmediatamente me dejó. Dijo que no estaba preparado para tal responsabilidad y todo eso, no tenía tiempo para estudiar, tenía que trabajar para mantener a Rosa y a mí. Tampoco ayudó, simplemente bebieron sin parar y luego ambos murieron. Y en el mercado donde trabajo, las condiciones son malas, así que me enfermé. Esa es la cuestión, dijo Sabina, escuchando atentamente su relato. Deja de comerciar en el mercado antes de que te arruiné por completo. Recientemente, mi ama de llaves renunció y estoy buscando un reemplazo para ella. Múdate conmigo junto con tu hija. Hay muchas habitaciones vacías en la casa. El salario será decente. Inscribiremos a Rosa en una buena escuela y no necesitarás nada. Y si pasa algo, yo también cubriré tu baja por enfermedad. Ida no podía creer su suerte. En un momento en el que parecía que toda esperanza estaba perdida, apareció esta mujer y se ofreció a solucionar todos sus problemas de una vez. Por supuesto, no podía rechazar una oferta tan tentadora. Ida expresó extensamente su gratitud a Sabina, mientras Sabina se rió entre dientes y se despidieron. Unos días después, Rosa finalmente convenció a Sabina para que la llevara a visitar a su madre. Ambos estaban increíblemente felices de verse, y parecía que ahora finalmente estaban completamente tranquilos y habían dejado de preocuparse el uno por el otro. Sabina les dio a la madre y a la hija algo de tiempo para hablar en privado y luego se llevó a la niña de regreso a casa. A decir verdad, no recibieron una cálida bienvenida. Allí, justo en la puerta, estaba Diana, la hija de Sabina, que inesperadamente había aparecido en casa por primera vez en ese periodo. Ni su madre ni su padre sabían dónde había estado. Cuando le hicieron alguna pregunta, ella respondió que ahora era una adulta y no le debía explicaciones a nadie, lo cual era cierto, después de todo, había cumplido 25 años este año.
Sin embargo, sus padres estaban muy preocupados de que pudiera involucrarse con la gente equivocada, ya que había algunos indicios de tal comportamiento. Sin embargo, no podían hacer nada al respecto y normalmente veían a Diana solo cuando se quedaba sin dinero y regresaba a casa para exigir más. Y ahora estaba en la puerta, expresando su descontento con toda su apariencia. Parecía que su descontento estaba dirigido específicamente a su madre. Cuando la niña habló, quedó claro que efectivamente ese era el caso. ¿Qué tipo de obra de caridad estás haciendo aquí? Diana comenzó indignada, sin siquiera molestarse en saludar. Estás gastando el dinero de nuestra familia en algunos vagabundos. Estás trayendo a cualquiera a la casa. ¿En qué estás pensando? ¿Y si esta chica nos roba? Hola Diana. Me alegro mucho de verte, respondió Sabina. Le pido amablemente que no haga una escena frente a la niña. Déjeme llevar a la niña a su habitación y luego podremos discutir todo, ¿de acuerdo? No. ¿Entonces la niña ya tiene su propia habitación aquí? ¡Qué sorprendente! ¿Qué sigue? ¿Vas a traer a su madre aquí también? Se supone que esta es nuestra casa familiar, no un refugio para personas sin hogar. Diana, te he preguntado. El tono de la mujer se volvió más frío. Por favor, déjenos entrar. Esta casa todavía es de mi propiedad y tengo derecho a hacer lo que considere necesario. Con estas palabras, condujo a Rosa junto a la chica enfurecida, la acompañó escaleras arriba y le pidió que no saliera de la habitación durante la siguiente hora. La niña pudo escuchar la discusión abajo y comprendió que ella era la causa de la misma. Pero a los pocos minutos todo se calmó. Luego se oyeron pasos en las escaleras, seguidos de un golpe en la puerta. Pasa, dijo tímidamente Rosa, poco acostumbrada a semejante delicadeza. Era Diana. Me gustaría disculparme por lo que dije abajo, dijo de mala gana. Fue muy grosero de mi parte. No me importa si tú y mamá se quedan con nosotros por algún tiempo. Su tono, y hasta la pequeña Rosa lo entendió, decía todo lo contrario. Después de recuperarse, Ida se mudó a vivir con su Salvador. Rosa estaba encantada de saber que ahora se quedarían en esta casa permanentemente. Ya se había acostumbrado al lujo que la rodeaba y a la compañía de los propietarios. Además, como había prometido, Sabina la matriculó en una nueva escuela, un gimnasio de élite. Afortunadamente, las habilidades de la niña fueron más que suficientes para pasar la prueba preliminar. El marido de Sabina, Antonio, convertido. Resultó ser una persona muy agradable, tranquila, culta y muy inteligente. A Ida le resultó fácil encontrar un lenguaje común con él, al igual que con su esposa. De vez en cuando, los tres entablaban conversaciones tranquilas mientras tomaban una taza de café por la noche. Ida cumplía diligentemente con sus deberes, hasta el punto de que el dueño de la casa tenía que recordarle de vez en cuando que trabajar demasiado es perjudicial para la salud. Ada, deja el trapo. No queda polvo en este estante, decía Sabina. Y en general recuerda que tienes una jornada laboral regulada que terminó hace 2 horas. Te contraté como empleada doméstica, no como esclava. Mejor vamos a tomar un café. Rosa está ansiosa por contarle a su mamá lo que aprendió hoy en la escuela. En general, las cosas les iban bien, salvo por un detalle molesto, Diana. La niña estaba en la cima de su juventud pero se comportaba como si todavía tuviera 16 años. No estudiaba en ningún lado ni trabajaba, solo gastaba el dinero de sus padres en restaurantes y boutiques de lujo. Su padre y su madre, por supuesto, estaban decepcionados, pero no podían negarle nada a su amada hija. Aunque Sabina a menudo se lamentaba de no entender dónde habían hecho tal brecha en su educación y por qué se comportaba de esa manera. No lo entiendo. ¿Qué clase de hija es ella? Todos en nuestra familia somos trabajadores. Mi esposo y yo no siempre fuimos millonarios, comenzamos como ingenieros comunes y ganamos todo nuestro dinero trabajando duro. Ida no agradaba al gusto de Diana. Quizás los celos y la incomprensión influyeron en ello, porque su madre gastaba su tiempo y dinero en algún comerciante del mercado. Diana intentaba picar a la chica de vez en cuando, insinuando su trabajo anterior, su incapacidad para vestirse a la moda o su pobreza. Pero su tema favorito, por supuesto,
era Rosa, o mejor dicho, el hecho de que Ida la criara sola y sin un padre. La cuestión era que la propia Diana había tenido un prometido durante varios años y parecía muy orgullosa de este hecho. Chicas extrañas que eligen a alguien y luego se preguntan por qué las dejaron, decía, como si hablara con un amigo por teléfono, pero intencionalmente lo suficientemente alto como para que Ida las escuchara. Mi Roberto no es así. Yo nunca elegiría a un chico que te dejaría embarazada y luego te dejaría. Roberto causó tantos problemas como su prometida. Ignorar los comentarios burlones de Diana no fue una tarea difícil para Ida, había escuchado mucha negatividad dirigida a ella en el trabajo. Ella simplemente siguió trabajando con calma y lo ignoró todo. Sin embargo, Roberto le lanzaba miradas ambiguas y, cuando Diana no estaba, le hacía algunos cumplidos bastante desagradables. En definitiva, se comportó como el típico mujeriego. Sin duda, como hija de los propietarios, Diana podría haber notado estos signos si no hubiera estado tan preocupada por la autoadmiración. No tenía ninguna duda de que era absolutamente irresistible y de que su prometido estaba perdidamente enamorado de ella. Ida, en cambio, entendía perfectamente que si Roberto estaba enamorado era únicamente del dinero de sus padres. Fue por ese dinero que estaba saliendo con la ingenua Diana. Estaría feliz de encontrar otra chica atractiva con quien unirse. No se sabía cuánto tiempo más habría continuado esta historia y cómo habría terminado si un día una importante suma de dinero no hubiera desaparecido de la caja fuerte de los propietarios. Cualquiera podría haberlo tomado, considerando que Sabina y Antonio eran absolutamente extrovertidos y su casa siempre tenía muchos invitados. Diana, por supuesto, tenía su propia versión de la desaparición del dinero. Serpiente ingrata, atacó a Ida tan pronto como Sabina reunió a todos para una reunión familiar y les informó de la situación. Mis padres prácticamente te resucitaron de entre los muertos, ¿y así es como les pagas? Como si no te pagaran lo suficiente por tu insignificante trabajo. O tal vez fue tu hija quien lo tomó, ella ya ha demostrado ser un ladrón. Diana, detente. Le interrumpió bruscamente su madre. No creo que Ida pudiera haber robado ese dinero. Entonces, ¿quién más?, insistió la chica. ¿Crees que lo hice? No dije eso. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Creo que deberíamos llamar a la policía, dejar que investiguen todo. Pero antes de eso, si alguno de ustedes necesitaba ese dinero, sin importar el motivo, les sugiero que confiesen ahora. Y no involucraremos a la policía. Ni devolveremos todo lo robado mañana, y haremos como si nunca hubiera sucedido. Sí. Diana intervino de inmediato, reanudando sus burlas. Confiesa y sal de nuestra casa y regresa a tu mercado. Aunque tal vez la prisión sería mejor para ti. Ya es suficiente, Diana, volvió a interrumpir su madre. No escucharé acusaciones infundadas. He dicho lo que quería decir. Les estoy dando a todos tiempo para pensar. Ida, aunque sabía que era inocente, tuvo un sueño nocturno muy inquieto. Entendió que si se trataba de involucrar a la policía, nadie se molestaría en investigar nada. La pobre mujer que había sido acogida como sirvienta por lástima robó dinero a los confiados propietarios, era la explicación más sencilla y no hacía falta ninguna prueba. Por otro lado, sintió un cambio sutil en la forma en que la trataban. Los propietarios, aunque se mostraron impecablemente educados, mostraron cierta frialdad hacia ella. Sabina había dicho que no creía que Ida pudiera ser una ladrona, pero estaba claro que incluso ella tenía sus dudas. Y si el dinero apareciera mágicamente en la caja fuerte mañana, sin duda todos pensarían que ella era la responsable. Se mirara por donde se mirara, la situación parecía desesperada. Quizás Diana había tomado el dinero de sus padres sin pedir incriminarla. Después de todo, Diana no tenía motivos para robar, sus padres le habrían dado prácticamente cualquier suma de dinero sin hacer preguntas innecesarias. Ya era tarde, cerca de la 1 de la noche cuando Rosa entró a su habitación. La niña vivía en la habitación de al lado y debió escuchar a su madre dando vueltas en la cama, sin poder conciliar el sueño. Quizás vino a preguntar qué había pasado. Ida ya había empezado a pensar en lo que le diría. Una cosa era para ella, pero para su hija,
¿Cómo le explicaría a Rosa por qué fueron expulsadas inesperadamente del paraíso? Y el hecho de que tendrían que abandonar su hogar le parecía un acontecimiento casi inevitable. Todavía no sabía que su encantadora hija no había venido con preguntas ni consuelo, sino con una solución a su propio problema. Mamá, perdóname, por favor, comenzó la niña con palabras que Ida nunca esperó escuchar. ¿Para qué?, preguntó con cautela, temiendo lo peor en su interior. Sé que no es bueno escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas y que a veces los adultos hablan de cosas que los niños no deberían oír, pero simplemente sucedió. Sé de qué hablabas hoy en la cocina, y también sé quién tomó la decisión. Dinero del que hablabas. Cuando lo vi hacerlo me pregunté si el señor y la señora se lo habían permitido. Por si acaso, lo grabé en mi teléfono. Ida abrazó fuertemente a su hija. Qué inteligente estaba creciendo, y también diplomática. No hace mucho, Rosa recibió un teléfono inteligente como regalo de cumpleaños de Sabina. No hubo objeciones por parte de la madre de la niña, ni siquiera lo consideró, dijo, incluso para estudiar, hoy en día necesitan teléfonos, y tienes suficientes otras cosas en las que gastar tu dinero, así que déjalo ser. En el momento más inesperado. Al día siguiente, por supuesto, no había dinero en la caja fuerte. Diana permaneció inusualmente silenciosa esta vez, pero una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Parecía estar absolutamente segura de que la odiada doncella desaparecería de su vida para siempre. Sin embargo, le esperaba una sorpresa sumamente desagradable. Ida, aunque era amable y gentil por naturaleza, tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir su propio Schadenfreude. Después de todo, esta chica le había causado muchas experiencias desagradables, pero ahora tenía la oportunidad de derribarla, y tal vez finalmente entendería lo mal que se había estado comportando todo este tiempo. Bueno, ¿y ahora qué?, dijo Sabina con tristeza, abriendo la caja fuerte y confirmando que el dinero faltante no había reaparecido mágicamente. Parece que tendremos que llamar a la policía, a menos, por supuesto, que alguien quiera decirme algo ahora mismo. Esperar. Empezó Ida. Vio el triunfo en los ojos de Diana y lo triste que se puso el rostro de su madre. Sé quién se llevó el dinero y tengo pruebas. Rosa vio al ladrón y lo grabó en su teléfono. Colocando el teléfono inteligente de manera que todos pudieran ver la pantalla, comenzó la grabación. Aunque el ángulo no era ideal, todavía era posible ver claramente quién estaba sacando el dinero de la caja fuerte y cerrándola con cuidado. Resultó ser Roberto, el prometido de Diana. A pesar de todo, los propietarios decidieron no recurrir a la policía. Después de todo, Roberto no era un completo desconocido, simplemente le exigieron que devolviera el dinero, amenazando con involucrar a las autoridades si no cumplía. Roberto estaba increíblemente enojado, tanto con los padres de Diana como con la propia Diana. Provocó una escena vergonzosa en su casa. Gritó que ya tenían mucho dinero y que no podían gastar una pequeña cantidad que él necesitaba desesperadamente. Al final añadió que no quería tener nada que ver con gente tan tacaña, incluida su hija, por supuesto, y se fue furioso, dando un fuerte portazo. Contrariamente a las esperanzas de Ida, esta situación no disminuyó a Diana en lo más mínimo. Al contrario, se volvió aún más insoportable. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de su ahora obvio ex prometido, ella continuó la escena con el doble de intensidad. Entonces, una chica cualquiera puede robar dinero de tu tarjeta, le gritó a su madre, pero el prometido de tu propia hija ni siquiera puede pedir prestada una pequeña suma. Vamos, es solo calderilla, ni siquiera te darías cuenta. ¿Sabes siquiera para qué necesitaba el dinero tu supuesto prometido?, respondió su madre. ¿Qué importa? Sí importa. Nunca le hemos negado a usted ni a él pequeños gastos, pero esta vez es una cantidad considerable. Y si fuera por una buena causa, se lo habríamos dado, y él lo sabía. Entonces, hay algo en eso que no aprobaríamos, razonó Antonio. Nunca pruebas nada si está relacionado conmigo. Diana continuó haciendo berrinche. Has arruinado la vida de alguien, la mía también. Salió furiosa de la cocina, cerrando la puerta con fuerza.
En el pasillo, se topó con Ida, que estaba quitando el polvo de las perchas, tratando de ignorar la creciente discusión en la cocina. No fue fácil, ya que Diana gritaba tan fuerte que toda la casa podía oírla. Ida solo podía alegrarse de que su hija estuviera en la escuela y no hubiera escuchado todo este horror. Tú. Diana centró su atención en Ida tan pronto como la notó. Todo es gracias a ti. Desde que apareciste en esta casa, supe que no terminaría bien. Qué chica tan inteligente eres, grabando un video en tu teléfono para atrapar al ladrón. Y lo creí. Roberto y yo nos amamos y no pudiste soportar eso. No pudiste conservar a tu hombre y decidiste sembrar discordia entre nosotros. Diana, intentó razonar Ida con ella, ¿no ves esto? Roberto solo amaba tu dinero. Una vez que se dio cuenta de que ya no podía meter las manos en los bolsillos de tus padres, se escapó de inmediato. No te atrevas a hablar mal de él de esa manera. Ni siquiera te atrevas a pronunciar su nombre. ¿Cómo te atreves a tener todavía la audacia de hablar conmigo? Los días siguientes en casa se convirtieron para Ida en un infierno, del que trató diligentemente de proteger a su hija. Sin embargo, Rosa aún escuchaba las constantes discusiones que ahora estallaban ante la más mínima provocación. La pobre niña empezó a sentirse culpable por lo que había hecho y por mostrar esa grabación, pero solo quería salvar a su mamá. Diana no se apresuró a salir de la casa, a pesar de que amenazó repetidamente con no volver a poner un pie en ella. En cambio, creó escenas que fueron vergonzosas tanto para sus padres como para Ida. Lo único para lo que tuvo suficiente tacto fue para evitar tener enfrentamientos explícitos en presencia del niño. Todos tenemos que superar esto, dijo Sabina una noche después de otro escándalo. Tanto ella como todos nosotros. Está devastada. Parece que realmente estaba enamorada de ese sinvergüenza y ahora está experimentando su traición. Pasará, dijo con confianza, pero su voz temblaba. Ida pudo ver que incluso la cabeza de familia pronto perdería la compostura. Sentía mucha pena por esta hermosa mujer, pero ni siquiera podía imaginar cómo podría ayudarla. Además, también se sentía culpable por todo lo que había estado pasando últimamente. Pero un día todo cambió. Hubiera sido bueno que hubiera sucedido porque Diana finalmente se dio cuenta de todo y se calmó. Sin embargo, el motivo era completamente diferente y, lamentablemente, nada alegre. La tragedia que ocurrió realmente silenció a toda la familia. Ahora, todos los vecinos querían volver a los tiempos en los que en los platos de la cocina sonaban los gritos de la hija del dueño de casa. Ida estaba sentada en su cama leyendo cuando Diana irrumpió en la habitación. Por un momento, pareció que estaba a punto de comenzar otra discusión, pero al momento siguiente, quedó claro que algo había sucedido. El rostro de la niña estaba pálido como la tiza y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Con dificultad logró decir, papá tuvo un accidente. Está en el hospital. Necesita una transfusión de sangre. Mamá te pregunta si aceptarías venir con nosotros y donar sangre. Tiene un tipo de sangre poco común, por lo que cuantas más opciones, mejor. Por supuesto, la mujer se limitó a responder sin entrar en detalles que ella misma desconocía. Le explicó a Rosa que Antonio estaba gravemente enfermo y necesitaba ayuda. Por lo tanto, todos los adultos necesitaban irse por un tiempo. Entonces, estarás a cargo de la casa. Compórtate, dijo. Por supuesto, mami. Rápidamente recogieron sus cosas y se dirigieron al hospital. Sabina quería conducir ella misma, pero lograron convencerla mediante esfuerzos conjuntos de que esperara a un conductor. Le temblaban las manos y, en ese estado, definitivamente no debería conducir. Una hora más tarde estaban en la estación de transfusión de sangre. De todos ellos, uno a uno, se fueron tomando muestras para realizar pruebas de compatibilidad y diversos análisis necesarios. Conteniendo la respiración, las tres mujeres esperaron los resultados en el pasillo, saltando cada vez que se abría una puerta. Todos entendieron perfectamente que el tiempo se acababa. Diana apretó con fuerza la mano de Ida, comportándose de manera extremadamente inquieta, balanceando la pierna, sollozando y, a veces, llorando y gimiendo en silencio. Si papá muere y lo último que le dije fue.
Él no morirá, la interrumpió Sabina, pero su voz carecía de la convicción que intentaba transmitir. Ida hizo todo lo posible por calmar a la niña a pesar de que ella misma estaba temblando. A pesar de la relación tensa, por decirlo suavemente, entre ella y Diana, sintió lástima por la niña. Tal vez ella estaba demasiado mimada por sus padres amorosos y nunca antes había tenido dificultades en la vida real. En este momento, ambos estaban pasando por un dolor compartido que los unía. Después de todo, para Ida, Antonio se había convertido casi en una figura paterna que en realidad nunca había tenido. Su padre biológico nunca había mostrado ningún interés en su vida. De hecho, lo único que les importaba a sus padres era la presencia de alcohol en la casa. En cierto modo, Sabina y Antonio habían reemplazado a su madre y a su padre, dándole la calidez que tanto le había faltado en su infancia. Finalmente, se abrió la puerta de la oficina designada y salió un médico. Su expresión era extremadamente perpleja. Era imposible saber qué noticias llevaba mientras caminaba hacia ellos. Sin embargo, los tres esperaban lo mejor, pero claramente no estaban preparados para lo que estaban a punto de escuchar en los siguientes minutos. Francamente, ahora no es el momento más apropiado para discutir esto, pero Diana, tú no eres familiar de nuestro paciente, ni tú tampoco. La última frase iba dirigida a Sabina, y lamentablemente tu sangre no es apta para transfusión. Los tres intentaron encontrarle sentido a lo que se dijo, pero simplemente no encajaba en sus mentes. Parecía una tontería. ¿Qué significaba que Diana no tenía parentesco ni con Sabina ni con Antonio? ¿Cómo es eso posible? Fue impactante, pero en este momento quedó algo eclipsado por la última declaración acerca de que la sangre no era adecuada. Mientras tanto, el médico les dio un momento para procesar la información y continuó. Sin embargo, su sangre, Ida Vargas, es perfecta, e incluso sin un análisis detallado, puedo decir que usted es un pariente bastante cercano de nuestro paciente. No hubo tiempo para especulaciones e Ida fue a donar sangre para Antonio. Apenas una hora después comenzó la compleja operación destinada a salvarle la vida. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Por supuesto, siempre existía el riesgo de que algo saliera mal, especialmente teniendo en cuenta la gravedad del estado del paciente. Sin embargo, los mejores médicos que se pudieron encontrar en tan poco tiempo lucharon por la vida de Antonio. Además, uno de los aspectos más difíciles fue encontrar sangre adecuada para él. La operación duró varias horas pero finalmente tuvo éxito. Antonio permaneció en estado estable pero crítico, habiendo sido eliminadas las principales amenazas a su vida. Ahora lo único que podían hacer era confiarlo al cuidado de los médicos y esperar a que recuperara la conciencia y pudiera hablar con sus familiares y seres queridos. Mientras tanto, Sabina no podía quitarse de encima las palabras del médico. Convenció a ambas niñas para que se hicieran una prueba de ADN. Confirmó lo que les había dicho el médico del centro de donantes. Ida resultó ser un pariente consanguíneo, muy probablemente su hija. Sin embargo, Diana no tenía ninguna conexión con ninguno de ellos. Para desvelar este misterio, Sabina buscó la ayuda de detectives privados. Llevaron a cabo una investigación que resultó ser bastante sencilla. La ciudad era pequeña y tenía una baja tasa de crecimiento poblacional. No ocurrieron muchos nacimientos y fueron relativamente infrecuentes. Como resultado, solo 2 mujeres dieron a luz en una de las 3 maternidades en la fecha indicada. Sabina fue una de ellas. En aquella época, cuando la familia de Sabina aún no era adinerada, no podían permitirse una habitación privada, por lo que ella se quedó en una compartida. Se alegraron de que solo una persona compartiera la habitación con ella, casi como un servicio VIP sin cargos adicionales. Sabina recordaba bien esa época, al igual que su compañera de cuarto en el hospital. La mujer no era particularmente habladora, más bien, constantemente murmuraba y se quejaba de la vida. Iniciar una conversación con ella hubiera sido difícil. Sin embargo, ella no causó ningún problema y por eso nadie le prestó mucha atención. A diferencia de Sabina, que recibía visitas regulares de su marido, sus padres y sus amigos, nadie acudió a ver a la otra futura madre.
Claramente, ella provenía de una familia desafortunada y parecía destinada a continuar con su estilo de vida marginado incluso después de dar a luz. Fue una lástima para esta persona que, incluso antes de venir al mundo, no era deseada por nadie. Sin embargo, no se podía hacer nada al respecto. Ambas mujeres dieron a luz con un día de diferencia y ambas tuvieron niñas. Ambos bebés estaban sanos y fuertes, lo que traía alegría a sus madres. Los cuatro tuvieron que pasar unos días más en el hospital. Tras ser dada de alta, Sabina, que tuvo un parto difícil, apenas recordaba los hechos posteriores. Esto explica por qué no se dio cuenta de la sustitución. Fue realizado por una de las parteras. La administración del hospital se enteró rápidamente, pero ya después de que ambas madres habían sido dadas de alta. Como es habitual en las instituciones gubernamentales, especialmente en las pequeñas ciudades de provincia, se decidió no armar mucho escándalo al respecto. Como era imposible corregir discretamente la situación en ese momento, dejaron todo como estaba. Solo despidieron a la partera, que pronto se encontró bajo atención psiquiátrica de por vida. La sustitución del bebé fue probablemente el motivo de su colocación allí. Sin embargo, nadie se molestó en investigar más a fondo por qué se comportó de esa manera. Sin embargo, los detectives lograron descubrir los motivos detrás de sus acciones. Aparte de su trastorno mental, resultó ser pura envidia. Había decidido que si estaba pasando por la miseria, entonces nadie en este mundo debería ser feliz, especialmente la mujer perfectamente acomodada que, además, podía concebir y dar a luz a un niño. Y esa mujer resultó ser Sabina. Por casualidad, la propia partera también tenía muchas ganas de tener hijos, pero todos sus intentos fracasaron. Al principio, luchó durante mucho tiempo por concebir, y cuando finalmente lo logró, resultó que físicamente no podía tener un hijo. Como resultado, tuvo un aborto espontáneo en una etapa temprana. Desde entonces, guarda resentimiento hacia todas las mujeres que, a diferencia de ella, podrían tener hijos. Sin embargo, no dejó su trabajo porque no tenía otro lugar a donde ir. Poco a poco, año tras año, empezó a perder la cabeza al ver a madres felices a quienes ella misma había ayudado a dar a luz. Por supuesto, nadie se dio cuenta. Entonces, en el momento en que Sabina estaba dando a luz, algo en la mente de esta desafortunada mujer finalmente se rompió. Quizás la razón fue que esta futura madre tenía todo lo que la partera no tenía, un esposo cariñoso, amigos y padres cariñosos, un trabajo bien remunerado y perspectivas maravillosas. Y ahora, encima de todo, un niño. La partera decidió que necesitaba arruinar un poco esta vida perfecta y cambiar al bebé por una persona marginal a quien casualmente ayudó a dar a luz casi al mismo tiempo. Es comprensible que, lo quieras o no, la genética se dará a conocer. No será fácil para esta mujer criar al hijo de otra persona, especialmente a uno así. Quiso el destino que la hija biológica de Sabina y Antonio terminara en manos de padres alcohólicos que nunca le brindaron la atención que merecía. Mientras tanto, Diana tuvo suerte y terminó en una familia que estaba destinada a volverse muy rica en un futuro cercano, y en ese momento también vivían bastante bien. Pero, como había anticipado la partera, el carácter de la niña estuvo influenciado no solo por su educación sino también por rasgos genéticos. Por eso se comportó como lo hizo. Además, ella creía que todo el dinero de sus padres y todo lo que habían logrado le pertenecía por derecho de nacimiento. ¿Y ahora qué? Diana preguntó después de escuchar esta historia. Bueno, ¿y ahora qué? Sabina exclamó sorprendida. Bueno, resulta que no soy tu hija biológica y, en general, no tengo derecho a estar aquí. No digas tonterías, respondió su madre. Te alimenté, crié, cuidé y amé todos estos años. Por supuesto, ¿cómo podría no amarte? ¿Quién sabe quién podría haber cambiado a los bebés y quiénes son tus padres biológicos? Eres mi hija, sí, por supuesto, ¿estás dispuesta a considerarme tu madre ahora? Por supuesto, mami. Yo también te amo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Diana y se apresuró a abrazar a Sabina. Ida observó esta escena con una sensación de incomodidad, sin saber qué hacer.
Ahora resulta que sus verdaderos padres eran esta pareja adinerada que había hecho tanto por ella y su hija. Pero no la habían criado, no habían oído su primera palabra y no habían sido testigos de sus primeros pasos. No fue a ellos a quienes les trajo a casa su primera nota alta de la escuela o su primera reprimenda. Aunque las personas que la habían criado no habían prestado atención a ninguna de esas cosas, a pesar de todo ella los amaba, a quienes consideraba sus padres. Después de todo, también hubo buenos momentos. Todavía la habían criado y no la habían matado de hambre. La vistieron y calzaron, nunca la golpearon ni nada por el estilo. Sí, su infancia no podría considerarse particularmente feliz, pero tampoco fue del todo terrible. Sus padres, aunque bebían la mayor parte del tiempo, nunca fueron violentos. Incluso cuando se les acababa el alcohol, normalmente se quedaban dormidos para ir a buscar una botella nueva a la mañana siguiente. De vez en cuando, uno de ellos encontraba algún trabajo ocasional para que la familia no tuviera que pasar hambre. Tampoco era exactamente una vida bien alimentada, pero no siempre fue la peor. Ida encontró en su mente recuerdos de su primera infancia, cuando su madre aún estaba sobria. Su padre ya bebía en aquel entonces, pero aún no había arrastrado a su esposa hasta el fondo, y ella cuidaba diligentemente del bebé, al que claramente amaba a su manera. Ida recordó cómo su madre se regocijaba con sus primeros pasos y cómo leía sus cuentos antes de dormir cuando ella era un poco más joven que Rosa ahora. Podía acudir a su madre con cualquier dolor y recibir apoyo, y su madre estaba orgullosa y satisfecha incluso con los logros más pequeños e insignificantes de su hija. Poco a poco, dejó de importarle si estaba vestida, si tenía zapatos o si había comido todos los días. Ella volvería a casa, bueno, como sea, todo estuvo bien. Las historias de su hija ya no tocaban su corazón maternal. Lo único que interesaba a esta mujer ahora era la presencia o ausencia de la codiciada botella. Quizás las cosas habrían sido diferentes si hubiera encontrado la fuerza para dejar a su marido. Pero por alguna razón, ella continuó aferrándose a él, ya sea por costumbre o por miedo a no sobrevivir por sí misma. Aunque parecía que el padre no tenía ninguna participación en la vida familiar, ella podría no haber sido consciente de ello. Ida intentó estudiar con diligencia y se rebeló varias veces. Incluso se escapó de casa por mucho tiempo, pero nadie la buscaba, a nadie le importaba. Esta historia terminó de manera bastante predecible. Sus padres se emborracharon hasta morir y un día, cuando ella llegó a casa, los encontró sin vida. Ese día cumplía 18 años. ¿Sintió algo? Por extraño que parezca, sí. A pesar de todo, lloraba profundamente a su madre y a su padre y les estaba agradecida por haber logrado criarla de alguna manera hasta la edad adulta. Sabía que en el fondo de sus corazones la amaban. Al menos se aplicaba a su madre. En cuanto a Sabina, era esencialmente una extraña, alguien en cuyo destino se había involucrado por compasión y bondad. Ida estaba agradecida a esta mujer y sentía un cálido apego hacia ella, pero no estaba segura de que estos sentimientos fueran mutuos. Tengo suficiente espacio en mi corazón para ambas hijas, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. La verdad es que siempre pensé que sería lindo que Diana tuviera una hermanita o un hermano pequeño, pero el primer parto fue muy difícil, así que nunca me atreví a pasar por eso otra vez. Abrazó a Ida con fuerza. Unos segundos más tarde, Ida sintió que Diana se unía al abrazo. Parecía una reunión verdaderamente milagrosa de una familia perdida hace mucho tiempo. Solo faltaba una persona para completar este cuadro, Antonio. Antonio fue dado de alta del hospital solo varios meses después, a pesar de que las mejoras se habían producido mucho antes. Hasta ese momento lo visitaban todos en familia, incluida la pequeña Rosa. Como era de esperar, el hombre quedó muy sorprendido por la historia del cambio de bebé, pero al igual que Sabina, estaba feliz de tener ahora 2 hijas. Diana se disculpó por su comportamiento abominable con sus padres y con Ida, a quien ahora se refería como nada menos que una hermana. Por supuesto, no fue solo el hecho de que ella resultó ser la hija no biológica lo que la influyó. El accidente que casi acaba con la vida de su padre también la impactó fuertemente, obligándola a reconsiderar ciertas cosas.
El apoyo que Ida le brindó durante ese momento difícil convenció a la niña de que había sido injusta con ella. El dolor compartido los unió, ayudándolos a entenderse y desarrollar cierta simpatía mutua. Y luego descubrieron que estaban conectados más estrechamente de lo que jamás hubieran imaginado. En cuanto a la pequeña Rosa, no pareció sorprenderse en absoluto cuando le contaron amablemente, omitiendo detalles innecesarios sobre la situación. Tales historias todavía eran parte de la comprensión del mundo de su mente joven, por lo que la niña simplemente se regocijaba de tener una abuela y un abuelo. Con el tiempo, ella también se acostumbró a su tía, aunque no fue fácil considerando el comportamiento pasado de Diana. Pero hizo todo lo posible para hacer las paces con sus padres, Ida y su hija. Cuando Antonio se recuperó por completo, su familia extendida se había reunido y vivía en bastante armonía en la misma gran mansión. Algún tiempo después de su regreso, el padre reunió a todos los adultos para una reunión familiar. Eligió un momento en el que Rosa estaba en la escuela, asegurándose de que no escuchara nada innecesario. El motivo de la reunión era serio, y era poco probable que el niño necesitara saber algo al respecto. He estado pensando mucho, comenzó, desde que recuperé la conciencia y pude reconstruir un poco los hechos. Luego me contaste cómo Ida y Diana fueron cambiadas en la sala de maternidad, lo que comprensiblemente empujó todo lo demás. Estaba fuera de mi mente por un tiempo, pero luego los pensamientos regresaron y debo informarle que el accidente en el que estuve involucrado no fue una mera coincidencia. Un silencio tenso flotaba en el aire mientras todos intentaban comprender el significado de las palabras de Antonio, y parecía que todos llegaban a una conclusión similar. Con su característica suavidad, el padre acababa de informarles que alguien había intentado matarlo. La revelación los sorprendió y asustó a todos. Nadie se atrevió a decir nada. Todos esperaban la continuación de su discurso, y pronto llegó. Creo que alguien manipuló mis frenos. Además, es posible que alguien me haya obligado a salirme de la carretera hacia ese mismo barranco donde se estrelló mi coche. No puedo estar seguro porque recuerdo muy mal el momento de la caída. Solo recuerdo que los frenos no funcionaron cuando debían. Recientemente había pasado una inspección de rutina y todo estaba en orden. Pero si ese es el caso, significa que alguien que sabía cuándo y dónde viajaría lo hizo. ¿Pero quién podría desearte daño? Diana exclamó horrorizada. Bueno, por ejemplo, tú, Antonio se rió entre dientes, usando su tono para indicar que era solo una broma. Pero en serio, no lo sé, y eso es lo que más me molesta. Alguien podría haber apuntado no solo a mí personalmente, sino a toda nuestra familia. Y en ese caso, todos ustedes están en peligro. Es por eso que los reuní a todos. Quiero que tengas mucho cuidado hasta que encuentren al culpable, y hoy presentaré un informe a la policía y dejaré que investiguen. Y así lo hicieron. Se presentó la denuncia y la policía comenzó a trabajar. Sabiendo que se trataba de una persona de influencia en la localidad, se aseguraron de realizar la investigación con sumo cuidado. Comenzaron inspeccionando el coche, lo que confirmó las preocupaciones de Antonio. Efectivamente, los frenos estaban alterados. Además, algunas abolladuras en el cuerpo no pudieron ser causadas por la caída al barranco. Por lo tanto, se validó su vago recuerdo del coche empujado. Alguien quería asegurarse de que su plan funcionara a la perfección y de que Antonio no sobreviviera al accidente automovilístico. Tan pronto como la familia fue informada de este descubrimiento, se contrató seguridad armada para cada uno de ellos. Entre ellos se encontraba Rosa, a quien le explicaron que estas dos tías, ya que Ida insistió en que su hija estuviera protegida por una mujer para que estuviera más cómoda, la acompañarían temporalmente al colegio y al colegio. Ir a cualquier otro lugar estaba prohibido por ahora. La joven inteligente no discutió, entendiendo que tales restricciones no se impondrían sin razón. Todos los vehículos fueron revisados minuciosamente por los guardias antes de cada viaje. Afortunadamente no se encontró nada más sospechoso, pero a nadie se le ocurrió bajar la guardia. Era posible que fuera solo una medida de precaución y, tras el intento fallido, el perpetrador se echó atrás en sus planes. O tal vez tenían una venganza personal contra Antonio y no contra toda la familia. Pero nunca está de más ser cauteloso. Mientras tanto,
La investigación seguía en pleno apogeo. Todos los miembros de la familia fueron interrogados minuciosamente, pero nadie pudo recordar nada sospechoso ese día. Todo fue como de costumbre. Nadie podía imaginar a quién Antonio podría haber molestado hasta el punto de querer matarlo. Sus negocios conjuntos con su esposa se llevaron a cabo con honestidad, sin cruzarse en el camino de nadie. Ganaban una cantidad considerable para los estándares de la ciudad, pero no lo suficiente como para que alguien quisiera quedarse con su empresa o algo por el estilo. Me disculpo por el malentendido. Aquí está la traducción revisada con guiones utilizados para indicar discurso directo. Por supuesto, la versión inicial de la investigación que sugería que el intento de asesinato estaba relacionado de alguna manera con el negocio se consideró inconclusa. Luego comenzaron a desarrollar la idea de que podría tratarse de una vendetta personal, y fue entonces cuando surgió el primer y único sospechoso. Un conflicto grave que había estado ocurriendo en esta familia recientemente involucraba al exprometido de Diana. Solo él tenía algún motivo para buscar venganza. Por supuesto, era bastante difícil creer que intentaría matar a Antonio simplemente porque le impedían robar dinero. Por supuesto, hasta Diana se había dado cuenta entonces de que Roberto era, por decirlo suavemente, una persona poco fiable. Pero hay una diferencia entre un estafador o incluso un ladrón y un asesino. Además, no hubo amenazas por su parte a la familia. Simplemente se fue, dando un portazo, y después nadie supo nada de él. Durante un tiempo, Diana intentó comunicarse con su ex prometido, pero él simplemente no respondió a sus llamadas. En esencia, ninguno de ellos sabía nada de Roberto. ¿Trabajaba en algún lugar o estudiaba? ¿Con quién se asoció? ¿Qué hacía en su tiempo libre? ¿Quiénes fueron sus padres? La policía tuvo que averiguar todo eso y, al cabo de un tiempo, descubrió que efectivamente tenía un motivo para desear la muerte de Antonio. Hemos descubierto, dijo el investigador que los llamó, que esta persona efectivamente llevó a cabo el intento de asesinato contra ustedes. Sin embargo, pueden despedir a los guardias de seguridad. Ya no los molestará más. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Antonio preguntó. Porque está muerto. No tuvimos que buscar por mucho tiempo. Su cuerpo fue encontrado en su propia casa. Al final resultó que, Roberto estuvo involucrado en algunas manipulaciones financieras importantes y también le gustaba el juego. Tuvo suerte durante un tiempo, pero en algún momento, la suerte le dio la espalda y descubrió que debía una importante cantidad de dinero a autoridades criminales graves. No tenían intención de esperar a que se casara con Diana y adquiriera el dinero de forma más o menos oficial. Por eso decidió robar, esperando que nadie investigara el asunto y le echaran la culpa de todo a la criada recién aparecida en la casa, pero el plan no funcionó y no tenía otra forma de obtener una gran suma de dinero. Roberto se dio cuenta de que todo había terminado. Esas personas con las que se había involucrado seguramente vendrían tras él y le quitarían el dinero o su vida. Entonces decidió que si iba a morir, no lo haría. Solo intentó llevarse consigo a quien consideraba responsable de sus desgracias. Gracias, comentó el investigador, concluyendo su relato. Gracias a su atención y dedicación, hemos logrado desenmascarar a la banda que perseguimos desde hace varios años. Pronto, todos ellos se encontrarán tras las rejas, donde pertenecen. Después de semanas de tensión, la familia finalmente logró dar un suspiro de alivio. Los guardias de seguridad fueron liberados. A Rosa se le permitió salir y encontrarse nuevamente con sus amigos de la escuela. Numerosos invitados volvieron a visitar la casa y todos se alegraron de verlos. Gracias al fuerte deseo de Rosa, después de varios meses de debates, persuasiones y negociaciones, la familia decidió adquirir un perro. Fiel a su promesa, la niña cuida ella misma del cachorro, lo pasea, lo alimenta y lo arregla. En esta etapa de su vida, le va bien en la escuela y sueña con ser veterinaria. Ida y Diana eventualmente se hicieron grandes amigas y pasaron mucho tiempo libre juntas. Diana se arregló y se matriculó en la universidad, dándose cuenta de que nunca es demasiado tarde para ejercer una buena profesión. Sabina y Antonio esperaban que sus hijas les ayudaran con el negocio y eventualmente asumieran la dirección de la empresa.
Si a ti también te gusta, deja un me gusta y suscríbete al canal.